Bueno, entonces les decía, estuvieron viendo varios ejemplos y estuvieron viendo esa introducción, o sea, por qué el surgimiento de este nuevo concepto que vamos a ver ahora, que era el que se llamaba integral, ¿no? Entonces, esos procesos, que de alguna manera son lo que llamamos la problemática que da origen al cálculo integral, que tenía que ver con esto de calcular el cambio total de algún proceso de cambio. ¿Por qué dice así? Porque lo que nosotros tenemos como dato era cómo iba variando, ¿no? Vieron que siempre tenía, hasta en las unidades eran un cociente, teníamos como dato, ¿saben? El cambio o lo que llamábamos derivada, y a partir de eso uno quería averiguar un poco cómo cambiaba una determinada variable. Por eso decíamos, bueno, hay un proceso que vamos a querer estudiar, que lo vamos a tener dado por una función en un intervalo dado, por eso dice, bueno, la función la vamos a conocer, va a tener un cierto dominio, y lo que nosotros vamos a querer conocer es ese cambio, la variación de f en un determinado intervalo, que lo habíamos llamado delta f, que fue lo que estuvieron repasando, ¿no? A eso lo vamos a llamar cambio total o variación total, digamos, ¿no? El cálculo diferencial lo que estudiaba era ese de a qué ritmo iba variando una en función de la otra, ¿no? O sea, por eso estudiaba, ¿saben? Ya había el gran concepto del cálculo diferencial, eran las derivadas, ¿no? Y habían aparecido el límite. ¿Saben? Pero para poder estudiar un proceso y tratar de averiguar ese delta f, dijimos, el dato que me va a aparecer va a ser la derivada, o sea, la razón de cambio a la que se desarrolla ese proceso. ¿Ven? Ven que ya estamos formalizando todo lo que estuvieron charlando y viendo con ejemplos, sobre todo a partir de gráficos, el otro día, digamos, ¿no? Tenemos como dato eso, y nosotros lo que queremos hacer es averiguar cuál fue la variación de la función. Ven que nuestro dato es la f', y a partir de la f' vamos a querer averiguar cuánto cambió la función, por eso decíamos cuánto cambió, en un determinado intervalo del dominio. ¿Sí? Y ahí lo separamos en varios casos, que es lo que fueron viendo, ¿no? Si esa función, esa d', esa f' que teníamos, era constante, y ahí nosotros tenemos información, ¿no? Lo separamos, vamos a ver, a veces es constante y a veces no. ¿Será alguien que está tratando de entrar por eso ruidito o es el chat? Porque me volvió a aparecer. En el chat no hay nada, pero... Entonces a lo mejor es alguien que quiere entrar. Bueno, ahora me fijo. Pero tengo que salir de todo lo que tengo. Y lo vamos a separar entonces en velocidad constante y velocidad no constante. ¿Por qué? Y ahí es donde otra vez empieza a aparecer y va a dar raíz a todo lo que tenemos que pensar y por qué, de alguna manera, el concepto de integral definida es un concepto bastante complicado abstractamente, o sea, por ahí es fácil de interpretar, van a ver que no es difícil, pero sí es pesado conceptualmente, ¿no? Si la velocidad es constante, o sea, si esa derivada era constante, la podíamos calcular como el incremento de f sobre el incremento de t. O sea, era S delta f sobre delta t. Pero entonces, si tenemos a b como dato y a este intervalo de tiempo también lo tengo como dato, recuperar el delta de la función, que era la función en el punto final menos la función en el punto inicial, es fácil, despejo, listo. Uno termina haciendo que ese delta es b por delta t. Tendría, o sea, lo que terminábamos calculando es la variación de cantidad de infectados, la variación de volumen, en el caso de si había un líquido por ahí, o el desplazamiento, en un determinado intervalo, si se trataba el ejemplo del autito que hicieron con Alcides el otro día, ¿no? ¿Se acuerdan que vieron 3? Ninguno de los 3, en realidad, estaba en este caso, ¿no? No era el caso más simple, pero había uno que se parecía más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había uno que teníamos que la velocidad era constante a trozos. ¿Se acuerdan que es el de que dieron el del autito, el de la velocidad? Que a partir de ese uno empieza a pensar cómo trabajar. Y cuando la velocidad no es constante, ¿cómo calculábamos la velocidad o cómo calculábamos la derivada? Como el cociente incremental, pero era el límite del cociente incremental. ¿Sí? Entonces ahí, para recuperar el delta f, ya no podemos hacer lo que teníamos antes.
porque en realidad la derivada era el resultado de un límite, ¿sí? Y ese delta t terminaba siendo un cambio infinitesimal, entonces no va a ser tan fácil de recuperar. Entonces ahí aparece todo un proceso para ver cómo podemos hacer para definir este nuevo concepto. ¿Cómo podemos hacer para recuperar el delta F si conocemos la velocidad? Eso llevó muchos años a los científicos y a los matemáticos llegar. Nosotros en esos 2 o 3 videos que tienen grabados está un poco contado cómo fue el proceso eso, digamos, ¿no? Cómo se fue llegando a una definición. Y lo que hicieron el otro día fue la base de cómo se fue pensando, ¿eh? Pero de alguna manera lo que me llevaba es no al cálculo exacto, sino al cálculo aproximado de este delta F, ¿sí? Eso ahora lo deben haber entendido, ¿no? Entonces, para el caso de velocidad no constante, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer para poder avanzar un poco desde lo teórico? Pensar que esa función f', que acá la estamos llamando b, era constante a trozos, como fue el caso del ejemplo del auto, ¿sí? Y en ese caso, en cada intervalo de tiempo, en cada intervalo chiquito, vamos a poder ir al caso, primero, al caso en que la b en ese intervalo es constante y podemos llegar a recuperar el delta f, o sea, usar este caso. ¿Eh? Y entonces, en ese caso, y decíamos, a ese delta f lo puedo recuperar como b por delta t para cada uno de esos intervalos. Ustedes lo habían hecho con 3 intervalos, ¿saben? En el gráfico que hicieron, ¿se acuerdan? El que hicieron con Alcides. Que tenían la velocidad, que en uno era 40, 60, en otro fue negativo, y uno tenían 5 horas, 4 horas, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí. Bueno, acá lo que estamos haciendo es escribiendo eso ahora, formalizando todo lo que estuvieron charlando el otro día. Entonces, si en vez de tener 3 trozos, ¿no? Son funciones seccionalmente definidas al final, ¿no? Las que habíamos trabajado en Matemática 1. Nada más que en cada una de esas secciones era una constante. Recupero el delta en cada uno y después sumo. Profe. Sí. Ahí mandaron al grupo que se querían unir. Bueno, ahí vuelvo, ahí lo hago. Esperen, voy a tratar de no. Acá estamos. Perfecto. Si ustedes tienen un grupo, cuando se quieran unir van avisando. Así no. Acá. Seguimos entonces. ¿Alguien más? No. Sí. Varios más. ¿Pudieron entrar? ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, seguimos. Esperen que voy a volver a donde estábamos. Entonces, lo que hicieron el otro día con el CIDE fue recuperar el delta F, o sea, encontrar el cambio total para 3 procesos diferentes, pero en uno lo pudieron hacer como está ahí, seguro. Lo recuperamos en el del auto. Ahí aparece este símbolo, este símbolo se llama el símbolo sumatoria, que lo que hace es, en lugar de escribir todos los términos, que en este caso estaríamos escribiendo n términos. ¿Por qué tenemos n? Porque dice B1 por delta T1, B2 por delta T2, Bn por delta Tn, ¿no? O sea, ahí tenemos n términos. Cada término tiene una forma parecida, y cada término era una sección, digamos, o sea, un intervalo en donde esa función velocidad tenía el mismo valor. Por eso decía B1, B2, Bn. Acá estamos resumiendo un poquito esa primer parte que deben haber escuchado, digamos, ¿no? Y que es hasta donde llegaron el otro día de repaso con Alcides. En vez de escribirlo en términos separados, uno a uno usa este término, ven que es como una S deformada, pero es el símbolo sumatoria, y le ponemos acá DI por delta TI. ¿Qué quiere decir? Y hay un contador que dice desde I igual a 1 hasta N. Entonces acá, ¿qué decimos? Cuando I vale 1, el término, ¿cuál es? Y reemplazo I en lo que me aparece acá.
Entonces sería B1 por delta T1. Lo escribo, le pongo el signo más, porque terminó un término, el contador, ahora pongo el contador en 2, porque antes estaba en 1, ahora está en 2. ¿Y qué me queda? A ver, B2 por delta T2. Eso lo seguimos haciendo hasta llegar al último término que está siempre escrito acá, que era el n, y entonces me aparece Bn por delta Tn, ¿sí? Y entonces esto que está escrito acá, que es la suma expandida, es lo mismo que está escrito en esta manera con el símbolo sumatoria. El tema es ahora, esto está bien, lo pudimos recuperar, estamos usando de alguna manera esto, no usamos el límite en ningún momento, pero ¿qué pasará cuando ya la función no es constante atrosa, sino que teníamos funciones que se dicen varían con continuidad? Porque en realidad le vamos a, para que todo funcione, le vamos a pedir a la función f', o sea, la función b, que sea continua. Si no, las cosas por ahí no funcionan. Es más, le vamos a poder pedir un poquito menos, que sean seccionalmente continuas. Pero como está desarrollado la teoría en lo que leemos, en lo que ustedes vieron y leyeron, es cuando la función, de alguna manera, b, ¿saben? No es constante, pero sí es continua. ¿Saben? Y ahí es donde vamos a ver cómo hacemos para resolver los otros dos casos que ustedes vieron. ¿Saben? Una cosita más acá, que era a cada uno de estos términos se le dice variación parcial. Acá sería el cambio total. En este caso, si la función era constante en todos lados, uno recupera el cambio total. Pero si está seccionalmente definida, a cada trozo le vamos a decir que es una variación total, una variación parcial o un cambio parcial. Es lo mismo, ¿no? Cuando sume, lo que nos aparece es la variación total. Eso en el constante a trozos. Voy a volver porque me parece que hay gente que quiere entrar. Ahí estamos. Vuelvo. Y ahora vamos a seguir desde acá. En esta parte por ahí se los voy a ir contando un poquito rápido, pero para que vean un poco lo que hicieron, formalizando lo que estuvieron hablando el otro día. ¿Alguien más entró? No. Complicado. Ahí estamos. Bueno, volvemos a poner desde la diapositiva, bueno. Y entonces por eso, en el libro y cuando lo fuimos desarrollando en las clases que vieron, aparece como el caso desconocido. En este caso, cuando la velocidad no es constante, pero es continua, sí, lo que queremos, y lo que queremos hacer es calcular ese delta B, o sea, recuperar el delta B. Tenemos el problema de que ese delta B está sí o sí adentro del límite, ¿saben? Que era lo que puse antes. Entonces decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se fue trabajando? Y ahí es donde, para poder trabajar, se empezó a ir al caso anterior. Vieron que uno dice, siempre voy a ir al caso simple. Y por eso fue lo que estuvieron charlando bastante, toda la clase, estuvieron trabajando bastante con Alcides, es esto de ir, ¿saben?, reemplazando o pensando como constante en algún intervalo, ¿saben?, en distintos intervalos a la función. O sea, es aproximar a la función base, que es la negra, por una función seccionalmente definida, que de ahora más la vamos a llamar función escalera. ¿Saben? Vieron que por ahí uno dice, hablamos de funciones escaleras. Esa función escalera es una función que es constante a trozos, o una función seccionalmente definida, que la vamos a definir en función de la continua que tenemos, digamos, ¿no? Pero que no podemos. Para poder ir a ese caso anterior, que para recuperar el delta, podíamos hacer la sumatoria esa que estaba ahí dando vuelta. ¿Está bien? Esa que pusimos. ¿Está? ¿Cómo hacemos? Ustedes lo estuvieron trabajando pensando un poco en el promedio. O sea, vieron que trabajaron con Alcides y hablaron de promedio. Hay diferentes maneras de hacerlo. ¿Está bien? Pero acá, la que nosotros trabajamos en la definición, y es la que hace Riemann, y por eso hablábamos de las sumas de Riemann, era una particular de todas las posibilidades, digamos, ¿no? Que es bastante general. ¿Alguien estaba por preguntar algo?
¿no? Bueno, entonces, esto está en el libro y está en las clases anteriores, por eso acá no quiero seguir para que podamos preguntar. Perdón, que quiero estar acá. Ven que acá es para la misma gráfica, que es la que está usada en el libro y que tenía que ver con el gráfico de la variación de volumen. ¿Está? Ven que están hechos dos ejemplos. ¿Está? Acá, en el primero, una función seccionalmente definida, que la llamamos función escalera, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tramos, le vamos a decir, ¿no? Y en la otra, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está hecho con 5 tramos. ¿Está? Está explicado ahí en el libro que, por ejemplo, podemos saber y nos dicen cuál es la variación de volumen total. Nos dicen que el valor verdadero es 162. ¿Está? Y está hecha la cuenta para ese caso de seccionalmente definida, que por ejemplo acá que tendríamos que ir haciendo 0,5 por 46, más 0,5 por 30, más 0,5, acá podríamos hacer 1 por 10, 0,5 por 30 otra vez, más 0,5 por 65, más 0,5 por 80, más 3,5, más 0,5 por 50. Ese número dice que nos da, para el 7, dio 157,5. Entonces, acá lo que está calculando es en qué tan cerca estamos del valor verdadero en un caso y en el otro. Que se supone que en los dos casos que tenemos acá, cuando usamos funciones escaleras, lo que conseguimos son aproximaciones, no conseguimos el valor verdadero. Y una aproximación puede ser mejor que otra. Fíjense que ahí lo que dice es menor error, mejor aproximación. Pero a veces ese menor error no necesariamente tiene que ver por ahora con la cantidad de intervalos, ¿no? Después vamos a ver qué pasaba con eso de que uno termina diciendo, si tomo más secciones o tomamos una partición más grande, como decíamos, la aproximación es mejor, ¿no? O sea, hay que ver cómo arreglamos eso. En función de eso y en función de que vimos alguna manera de ver cómo encontrar aproximaciones, aparecen algunas definiciones, que era la definición de partición, la definición de función escalera, la definición de región escalonada, y a partir de eso dijimos, bueno, podemos usar sumas de Riemann para aproximar este delta B que queremos recuperar. Pero todavía no encontramos, de alguna manera, una manera exacta de calcular el delta B. ¿Sí? Eso fue todo lo que fueron leyendo, digamos, ¿no? ¿Cómo haríamos para tratar de encontrar, para este caso, un resultado que esté cada vez más cerca del verdadero? ¿Sí? Entonces uno ahí que dice, y ahí vuelve a aparecer hasta la misma idea que teníamos cuando empezamos a pensar en las derivadas, ¿se acuerdan? Aparece la definición el concepto ese de límite, digamos, ¿no? Si uno tomara una función escalera cada vez con más tramos, parecería ser, o puede llegar a ser, que entonces lo que nos va a pasar es que en algún momento podríamos llegar al verdadero valor de ese delta B. Bueno, a partir de eso, desde lo conceptual aparecen dos definiciones, la de función escalera, que era la función esa tramos, y la de región escalonada, ¿sí? Que era, digamos, la región escalonada 1 sería la región que están acá dibujadas, ¿no? La región que ven que dicen, resultan de unir, si pensamos en todas, la región escalonada R sería la que resulta de unir los gráficos de cada uno de esos rectangulitos, que serían el R1, el R2, esos que estaban ahí. Bueno. Poder seguir, y para poder empezar a ver, digamos, bueno, pero entonces, ¿cómo me aproximo al mejor resultado? ¿Cómo hago para llegar a ese valor verdadero de la variación de la función, o ese proceso de cambio? Se empezaron a comparar los contextos, y esto fue histórico, digamos, ¿no? Y se empieza a ver que cuando uno trabajaba con esos contextos de calcular un volumen acumulado, calcular un desplazamiento, calcular la variación de enfermos de COVID, y había unos cuantos más en el libro, ¿sí? Ese proceso es el mismo de alguna manera, coincide como si quisiéramos calcular el área de esa región escalonada que nos quedó ahí, ¿sí? Que definimos antes.
Pero para poder tratar de pensar en comparar en ese contexto físico con este geométrico, vamos a tener que basarnos en que la función que la estamos trabajando, que era, la vamos a llamar f de ahora en adelante, pero era la b que apareció antes, esa función va a tener que ser definida positiva. O sea, en realidad no negativa, puede llegar a valer 0, digamos, ¿no? O sea que le vamos a pedir a estas funciones, a la b, a la f, a la que me daba la cantidad de casos de COVID, a las derivadas, que sean positivas. En el caso de que sean positivas, podemos decir, calcular el volumen acumulado, calcular el desplazamiento en un determinado intervalo de tiempo de la variable independiente, va a coincidir con lo que uno haría cuando calculamos el área de esa región. ¿De qué región? De la región que tenía como borde superior la escalera, el eje horizontal abajo, que era el X o T, y los bordes, o sea, el área de esa región R. Al trabajar con ese contexto y pasar al área, fue más fácil tratar de buscar una forma de poder definir este nuevo concepto. Ven que entonces acá tenemos los mismos ejemplos anteriores, en donde decir, bueno, pero eso de empezar a calcular esa variación de volumen en los dos casos, terminó siendo calcular el área de la región. Y entonces pensamos ahora en geometría. Cuando lo pensamos, o sea, en tratar de, uno dice, pienso entonces resolver el problema desde el contexto geométrico. Pensar en resolverlo del contexto geométrico hace que vayamos a algo que conocemos más, que era el cálculo de áreas. O sea, nosotros teníamos un poco más de idea de cómo hago para calcular áreas. Y ahí es donde decir, bueno, lo que queremos buscar al final, cuando tenemos una función positiva cualquiera, sin que sea seccionalmente definida, es tratar de ver cuál es el área encerrada por la curva, los paralelos al eje vertical y el eje horizontal. ¿Y cómo lo podemos aproximar? Y trato de tomar cada vez más rectángulos, ven que dice ahí, para tratar de que la aproximación, dice, sea tan exacta como quiera, hasta que llegue a la aproximación que me dé el cálculo total. Ahí es donde nos aparece que para poder llegar a eso, aparecía el concepto de límite. Voy a mirar porque me parece que hay alguien que quiere entrar. Ahí me parece, hola los que están llegando, bueno, que estábamos acá, yo pasé algunas porque ahí me parece que eso lo tienen que haber entendido, ¿no? Ahí no deben haber tenido problema para seguir las clases, ¿no? Alguno me dice si voy muy rápido, si voy muy lento, si puedo avanzar más, si en esa parte le surgieron preguntas, si vamos bien. Alguno que me diga. Profe, yo voy entendiendo, pero si va por ahí un poco lento, por ahí para mí mejor. ¿El resto qué opina? ¿Les parece que Hasta voy ahora muy bien, rápida? pero son cosas que ya más o menos conocidas, entonces como que te puedo seguir más. Sí, yo igual. ¿Lo van siguiendo bien? Tampoco me quiero saltear tanto. Está bien, porque no nos olvidemos que también hay un grupo que no la cursó nunca, entonces por ahí tienen que tratar de... Yo coincido con Gianfranco, que si pueden, sería bueno. Perdón, yo entendí que en realidad vamos más o menos bien. Sí, profe, pero a mí está perfecto. Bárbaro. Alguien dijo que vaya un poquito más lento o algo, pero... Claro, por eso, vieron que por ahí algunos la van, recién es la primera vez que la cursan. Si ustedes ven que vamos muy rápido, que los estoy aburriendo, me van diciendo, ¿está bien? Esa es la idea de esto, ¿no? Bueno, vamos a volver acá. Entonces, ahí lo que hicimos, porque ustedes el concepto lo entendieron bien el otro día con los ejemplos, digamos, ¿no? Entonces ahora, cuando uno lo vuelca ya a un vocabulario más matemático,
es más fácil, me parece. Aparece una definición que en el libro dice trapezoide, como para darle un nombre a esa región a la que nosotros le queremos calcular el área, digamos, ¿no? Porque dijimos ahora, por un rato, sabemos que vale para un montón de casos, o sea, para varios en el contexto físico, para calcular volumen, para calcular desplazamiento, para calcular masa, si lo que conocemos es la densidad. O sea, ese cambio total que uno calculamos es para muchas situaciones. Da la casualidad que todas esas situaciones es como que cuando la función es positiva, equivale a pensarlo en el cálculo del área de esa región. Y entonces, a partir de ahora, para entender cómo está definido y cómo llegamos a la definición y a la forma de cálculo, es más fácil pensar en este contexto geométrico. Pensar en lo que queremos calcular es el área de la región esa. Pero vieron que cuando uno mira, es lo mismo. O sea, formalmente, en todas las situaciones me sirve la misma secuencia. Entonces, aparecían algunas definiciones. A la región esa a la que le queremos calcular el área le vamos a decir trapezoide, para darle un nombre, digamos, ¿no? Que era la región R. Por eso vamos a pensar que tenemos una función definida positiva, una función que va de A en B, esa función va a tener que ser continua por ahora, después va a poder ser seccionalmente continua, pero le pedimos que sea continua en esta parte, y que los otros bordes sean x igual a A, x igual a B, y el eje horizontal. Profe, ¿puede agrandar Ay, sí, las porque no le diapositivas? puse presentar, ahí lo pongo, ya lo hago, pero espera que me parece que otra vez hay alguien que quería entrar. Listo, gracias. Listo, avísenme todas estas cosas porque por ahí me olvido. Me pongo a hablar y me olvido. Acá le ponemos desde la diapositiva. Ahora sí. Ahí sí lo Está, hice. gracias. Claro, no, gracias por avisar. Y entonces ahí van a aparecer otra vez una serie de definiciones o de notación que vamos a usar para pensar en esos rectángulos. Entonces, para poder calcular lo que era el cambio total, que ahora le vamos a decir, para poder calcular ese área, como la geometría clásica no me alcanzaba, también que también es por ahí lo que les pasó a los matemáticos y a los historiadores, digamos, a los científicos, fue tratar de pensar en dividir y aproximar eso por rectángulos, que a los rectángulos sí les sabemos calcular el área, porque uno hacía base por altura. El tema era qué altura le damos, ¿no? Y qué altura y qué base. Entonces, para formalizar el tema de la altura y de la base, decimos, bueno, por ejemplo, que vamos a llamar n a la cantidad de subdivisiones del intervalo AB que vamos a hacer. Nos aparece la definición de partición, y esa es una definición importante, que era, vamos a tener el intervalo AB y lo queremos dividir en subintervalos. Esa definición la teníamos acá. ¿Ven qué? Bueno, me parece que la saqué a la definición, pero bueno, ustedes la tenían. Voy a volver para atrás. Dividimos, entonces queremos dividirlos en subintervalos. Y para poder dividirlo en subintervalos, lo que hacemos es, al intervalo AB, le tenemos que marcar una serie de puntitos. Y entonces, ven que acá, por ejemplo, dice, desde A al puntito siguiente, podríamos pensar que este es un subintervalo. Y vamos a decir, ese es un elemento de la partición. Ah, pero ¿cómo hago para decir dónde empieza y dónde termina? Es un intervalo, podemos decir en qué punto empieza y en qué punto termina. Y entonces, el primer punto va a ser el punto A y termina en algún valor que en este caso estamos llamando X al eje horizontal, ¿no? Y entonces le vamos a decir en algún X sub I. Entonces, ¿qué vamos a tomarlo? Que el A es el X0, después tenemos el punto X1, el X2, el X3, y el último dice xn igual a b. Fíjense que acá hay algo importante para pensar que es, a mí me decían, quiero dividir el intervalo AB en n subdivisiones. Por ejemplo, quiero dividir al intervalo AB en 5 subdivisiones. Se supone que acá le puedo agregar, esperen que quiero ver cómo hacía para acá, puntero. Ya me había olvidado cómo le agregaba.
Vamos a dibujar. Vamos a pensar que tenemos el intervalo AB, ¿eh? Este es el A y este es el B, un intervalo cualquiera, y lo quiero dividir en 3 partes, para hacerlo más cortito. Yo digo, lo divido en 3 partes, ahí lo dividí en 3 partes. Pueden ser iguales o no, nadie me dice cómo tienen que ser las partes. Cada una de esas partes le vamos a decir que es una subdivisión. ¿Está? Y cada uno de esos intervalitos, ¿está? Es un subintervalo. Pero la partición, en general, lo que va, ven que me dicen acá, la partición está dada por, cuando la nombramos, son estos valores, digamos. No vamos a decir que esa es la partición. Y lo que nos interesa a nosotros es, después vamos a hablar de la medida de cada uno de estos segmentos. Pero ¿cuántos puntitos vamos a necesitar para definir esta partición? Y dijimos, al primero, acá necesito un X más, acá necesito un valor más, y el otro es el B. Entonces ven que necesitamos el A este que lo vamos a llamar X1, a este lo llamamos X2, y el B. Entonces, para dividir el intervalo AB en 3 partes, necesito marcar 4 puntos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, al primero lo vamos a llamar X0, le ponemos subíndices, ¿no? Que coincide con A, y al último le ponemos X3 sería acá. ¿Eh? Lo dividimos en 3. Si quiero dividir al intervalo AB en 5 partes, ¿qué vamos a tener? 2 puntos que son los extremos, pero para dividirlo en 5, en el medio, ¿cuántos puntos tengo que poner? Si ahí puse 2, tengo 3 partes, ¿no? Ahí tengo 1, 2, 3, 4, me falta 1. ¿Sí? Así que ¿cuántos puntos pusimos en total? 4. 4 en el medio más los extremos. ¿Eh? O sea que necesitamos 6 elementos en la parte, 6 puntitos que me definen la partición, ¿no? Así que sería, este va a ser el X0, este va a ser el X1, este es el X2, X3, X4, y el último, que era el B, es el X5. ¿Sí? Entonces ven que estamos poniendo como que el último es el mismo, quería 5 y el último es el 5, pero fíjense que al primero lo indicamos con un 0. O sea que en total, para definir una partición que tenga 5 subintervalos, necesitamos 6 puntitos que definen la partición. Por eso acá dice X0 y acá dice Xn. ¿Sí? Ven que acá, si quiero generalizar y digo necesito tomar n subintervalos, para tomar n subintervalos voy a necesitar, en realidad, n más 1 puntos. ¿Está bien? Porque empieza en 0 y termina en n. ¿Sí? Eso es importante que lo entiendan. Vamos a llamar I sub i a cada uno de estos intervalos. Ven que dice I sub i. I sub i dice que es el intervalo I sub i menos 1, xi. O sea que si nosotros tomamos el intervalo, como dice acá, x1, x2, este sería el I sub 2. ¿Eh? En la notación que estamos usando es, ¿eh? Este que va de x2 a x3, ese intervalo va a ser el I sub 3. ¿Eh? Para que, es el intervalo que me aparece como número 3, ¿está bien? Profe, en el chat piden si puedes repetir lo último que dijiste. Perfecto. Nosotros estamos definiendo y viendo cómo formalizamos el tema de escribir qué está pasando en la base de los rectángulos, de alguna manera, ¿no? Para ver después cómo puedo generalizar esa sumatoria que pusimos al principio, que era el valor de la función en un punto por el delta t, digamos, ¿no? Lo vamos a formalizar. Para eso decimos, tengo el intervalo grande y necesitamos dar algunas definiciones. ¿Qué definiciones? Una de las primeras que me aparece es la definición de partición. En el libro estaba un poco más detallada y está escrita la definición de partición, ¿no? La definición de partición de todo el intervalo I, donde el intervalo I es el intervalo AB. Lo queremos dividir en varias partes. ¿Cuántas partes? En forma general vamos a decir N. Y acá me va diciendo, si quiero N, vamos a necesitar, para tener N subdivisiones,
n más 1 puntos adentro de la partición del intervalo I. Lo que hicimos recién fue ver un poco cuántos tenía que tomar. Y ahora digo, bueno, pero tengo los elementos de la partición de todo el intervalo y vamos a llamar, le vamos a dar un nombre a cada subintervalo. Entonces, tenemos, lo voy a volver a poner acá, empezábamos acá con A, acá estaba B, y entonces nosotros vamos a tener acá un montón de puntitos que me van a decir qué pasa con esa subdivisión. Ven que acá, en realidad tomé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos en la partición, tendríamos 5 segmentitos, o sea, 5 subintervalos. ¿Sí? ¿Cómo los indicamos? ¿Qué nombre le damos a los intervalos? Y le vamos a poner también una I con un subíndice. A los puntos que vamos tomando, este sería el X1, este va a ser el de X2, por ejemplo, este es el X3 y este es el X4. X3 y X4 son los extremos de un subintervalo, de este que está acá. Que le vamos a dar el nombre I y le vamos a poner como subíndice uno de los subíndices que aparecen acá abajo. Uno de los subíndices que era el punto extremo. ¿Cuál de los dos? El último. El que me da el final. O sea que a este lo llamaríamos I sub 4. ¿Por qué? Porque eso me está diciendo, justo como que me está contando qué número de intervalo es. Porque el primero iba de X0 a X1, de X1 a X2. Entonces cuando hablemos del I sub 5, va a ser el intervalo número 5, y con esta manera de escribir, es el intervalo que empieza en el xi menos 1 y termina en el xi. ¿Sí? Me ponen en el chat si ahora entendieron, si era eso lo que preguntaron. Y alguno me dice si está bien. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Sí, dijeron que entendieron. Bueno, gracias. Vamos a llamar delta xi a la amplitud de cada subintervalo. Delta x sería la amplitud de todo, y ahora es la variación, que ya lo usamos en matemática 1 también, pero ahí entonces empieza a aparecer esa variación, ese delta de la variable independiente también, ¿no? Que nos había aparecido en esa sumatoria, ¿se acuerdan que aparecía por ahí? Entonces va a ser el delta xi, que va a ser la amplitud del intervalo I sub i, xi menos xi menos 1. Acá lo que hay que acostumbrarse al vocabulario, nada más. Vamos a elegir adentro de cada subintervalo un puntito cualquiera. A ese puntito lo vamos a llamar C sub i. Entonces, por ejemplo, si estábamos adentro del X3 y entre el X3 y X4, serían 2 puntos de la partición, el subintervalo de la partición es esta, vamos a elegir un punto acá adentro, y lo vamos a llamar C3 o 4, C4 digamos, ¿no? Porque está dentro del intervalo 4. Esto es porque, para poder entender y para ver después cómo uno hace esa aproximación que después trabajamos en la práctica, ¿no? Muy bien. Después, ¿qué otra cosa teníamos? Vamos a calcular la F en cada uno de esos puntos, sí. Lo del punto, entonces, podemos elegir 3 o 4 indistintamente para el C sub 4, digamos. Como C sub 4 me sirve cualquier punto que elija en el intervalo X3, X4. Hay infinitos C sub 4. Pero nosotros en el recorrido vamos a decir, elijo uno, lo llamé C sub 4, que está en el intervalo I4, y ese intervalo empieza en X3 y termina en X4. ¿Ven? Bueno. Eso es un poco el vocabulario. Vuelve a aparecer R como la unión de todos los escalones, y lo que queremos hacer es calcular el área. Nosotros queremos calcular el área de T, pero vamos a llamar área de R a la suma de las áreas de todos los rectángulos. Esto es el equivalente a lo que nosotros habíamos puesto en la primera transparencia que usamos, en la primer diapo, cuando pusimos el caso de B seccionalmente definida trozos, en vez de poner A de R, pusimos que era el delta de la función que estábamos trabajando. Cuando la F era la F'. O sea, esto es, terminamos de formalizar lo que escribimos en el rincón acá abajo de la primera diapositiva. ¿Sí?
Bueno, seguimos ahora y decimos, bueno, volvemos. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular ese área? Vamos a tener que, nosotros ahí teníamos dimos cuál era todo el vocabulario, ¿no? Para buscar una aproximación del área de T, que era la que nosotros queremos en realidad, lo que vamos a hacer, de alguna manera, para aproximar esto, vamos a encontrar el área de R, que era la unión de todos estos rectángulos, ¿sí? Y vamos a decir, el área de T se puede aproximar por el área de R. ¿Sí? Y en esa forma empezamos a escribir con esta notación. Ven que ahora ya no ponemos F' como habíamos puesto, vamos a usar esta notación. Para eso que vamos a necesitar, ven que acá dice I desde 1 hasta N. Cuando me dicen el I va desde 1 hasta N, ¿qué nos están diciendo? Estoy tomando N subintervalos. Vamos a estar tomando N rectángulos en este caso. Esos rectángulos, ¿cómo se definieron? A partir de definir primero una partición. Una partición que tenía que empezar acá, en este valor, que lo podemos llamar, que era el A y este el B, ¿sí? Que para tener N rectángulos tuvimos que tomar N más 1 puntos. Esos puntos son cualesquiera, no tengo ninguna regla de cuáles son. ¿Cómo hago? Elijo, ¿sí? Lo divido en partes como me guste. En la práctica, cuando uno tiene un gráfico, trata de buscar a lo mejor algunos que me parezcan que pueden servir, que pueda aproximarlo ya más o menos bien o algo, pero en realidad son cualesquiera del intervalo. Tenemos los n subintervalos, y por ejemplo, uno cualquiera iba a empezar en si este es el xi, el intervalo que llamamos i sub i era este, ¿no? El i sub i va a ser este, y empieza en el xi menos 1, ¿sí? Entonces, este es un delta xi, que corresponde al intervalo i sub i, ¿sí? Para calcular el área de este rectángulo, que también lo vamos a llamar, si lo llamamos como R chiquita, le ponemos R sub i, ¿cómo le vamos a poner? Para calcular el área, vamos a elegir un punto cualquiera en ese intervalo, que lo vamos a llamar C sub i, me fijo cuánto vale la función f, que es la que está ahí en negra, en ese punto, y para calcular el área del rectángulo, que vamos a tener que hacer la base que mide delta xi, por la altura que mide la f calculada en C sub i. Multiplico, y esto que tengo acá es el área del rectangulito R sub i. Porque ahora estamos en ese contexto geométrico. Si esto lo hago para todos los rectángulos, y lo sumo, lo que voy a tener es el área de toda la región esa que era la región que está en gris. ¿Está bien? Y esa es la notación que vamos a usar ahora, ¿sí? Por ahora con esto, ¿qué consigo? ¿El valor exacto del área de T? No, sigo consiguiendo una aproximación. ¿Vale? ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? Y encontrar la mejor aproximación de todas. La mejor aproximación es la que haga que el error sea lo más chico posible, o sea, que el error ese tienda a 0. ¿Eh? Y entonces, ahí es donde aparece decir, bueno, lo que vamos a hacer es tratar de ver si podemos aproximarlo, y decimos cuándo va a ser, cuando podamos calcular un límite. El límite de tomar todos los rectángulos posibles. ¿Ven que por eso dice, vamos a ver, vamos a cambiar estudiamos el comportamiento de las aproximaciones obtenidas, todas las que puedas, y digo, si existe un número al que todas esas sumas se acercan tanto como se quiera, cuando el máximo de delta i, de delta xi tiende a 0, y para todas las selecciones posibles de los C sub i, decimos que ese límite es L, y era el área de la región. Ahora les cuento un poquito por qué, dice acá máximo, está eso en azul, y las áreas parciales, quiero ir a ver, voy a salir porque me parece que hay alguien intentando, no quiero hacer, me parece que hay alguien que quiere entrar, salir, no. Se sentía,
Ah, 1:10, perfecto. Se sentía un ruido y no sabía de qué era. Bueno, estábamos acá, en esta no. ¿Dónde estaba? Me fui, bueno, creo que debería ser acá. A ver, ¿cuál es la anterior? Sí, era acá. Se me fue todo lo que había escrito. No. Bueno, acá. ¿Eh? Entonces, fíjense que acá hay un cambio en lo que pensamos, porque nosotros decíamos, la aproximación va a ser mejor si tomo más rectángulos, que es lógico, digamos, ¿no? Pero entonces, decir, tomar más rectángulos haría que nosotros calculemos qué cuestión. En vez de poner esto que dice acá, ay, no quiero que me aparezca eso, quiero poner otra vez el punto. Se me fue todo cuando puse ahí. ¿Eh? No pondríamos esto, o sea, la lógica, ¿cuál sería? ¿Por qué no ponemos, no hacemos, en vez de poner límite cuando delta, con esto que dice ahí, poner el límite cuando el n tiende a infinito? ¿No? Fíjense que lo más lógico, cuando uno empieza a pensar, pero ¿por qué no hago tender la cantidad de rectángulos esos? O sea, que hago tender la cantidad de elementos de la partición a 0, y digo, en ese caso, lo que consigo es, si cierro el límite, hago los rectángulos tan chiquititos como quiera, me termina quedando la suma de esa, el área de la región. Pero ahí hay un problema, y que lo vamos a ver en la práctica, y que tiene que ver con que nosotros, por ejemplo, podríamos aumentar la cantidad de rectángulos, y decir, hago tender la cantidad de rectángulos a infinito, pero a lo mejor dejo este rectángulo fijo. Este lo dejo como uno solo. Acá estaba el A y acá está el X1. Y acá está el B. Y este lo dejo siempre así. Y acá lo achico. Pongo los infinitos, hago tender el n infinito, o sea, tomo infinitos puntos en la partición. Tendría un montón de rectangulitos, y fíjense que al final, un poco entre lo que pensábamos, podríamos conseguir el área de una región, pero acá me quedaba siempre derecho. O sea que esta parte no la estoy considerando nunca. ¿Está bien? ¿Entienden lo que pasa? O sea, uno puede hacer tender la cantidad de intervalos a infinito, la cantidad de esos subintervalos, o sea, pienso en rectángulos, dejo un rectángulo fijo y los otros hago infinitos rectángulos. Y entonces no consigo lo que quiero. Entonces, esta opción de poner que la cantidad que el n tiende a infinito, que la cantidad de rectángulos tiende a infinito, no sirve. Lo que servía era decir, tomemos la amplitud de los rectángulos, o sea, la amplitud de cada uno de esos i sub i, y hagamos tender, que sería la base de los rectángulos, hagamos tender esa base a 0. Tomo el más grande y lo hago tender a 0. Entonces ahí sí, si tomamos el más grande y lo hago tender a 0, conseguimos tener cada vez rectángulos y que no me quede ni tenga ningún problema como me aparecía acá. Ay, ¿qué le pasó a mi mouse? Que no va. Acá está. No tendría el problema de que me vaya, que pueda dejar de considerar una parte de esas. Y por eso aparece en la definición que nosotros vamos a trabajar, que el límite no lo vamos a hacer haciendo tender el n infinito, sino lo que vamos a hacer tender es, cada vez que defina ese n, y el n por ahí va a existir, pero vamos a hacer tender la amplitud más grande a 0. Y esa amplitud más grande, que dice acá, máximo de delta i, es lo que se llama la norma de la partición. Vieron que por ahí aparece algo que se llamaba norma de la partición, que ahora nos va a aparecer. Entonces, ahora vamos a decir, puedo calcular el área de esa región, que la llamamos T, como el límite haciendo el máximo del delta xi tendiendo a 0, de esa suma que nos aparece que quedó ahí. Por ahí decíamos, bueno, pero esa interpretación, ese límite, ¿qué me va a estar dando? Si la función es positiva, me da el área. Si la función es una fuerza, me va a dar el trabajo. Si la f es la densidad, me va a dar
me va a dar la variación de la masa. ¿Saben? O sea que me empieza a dar esas variaciones, ¿saben? Que por ahí estaban explicando. Estaban explicadas, o sea que coinciden con algo que nosotros vamos a llamar el cambio total. Conclusión, termino esto, se los digo y ahora me preguntan todo lo que quieran. ¿Saben? Terminamos diciendo que en todo este proceso nosotros calculamos, en principio, esta suma. ¿Saben? Ven que aparecía, subdividíamos el problema, calculábamos esas aproximaciones parciales o variaciones parciales, que ahora las vamos a escribir así. La f calculada en el punto, que antes habíamos puesto B1, B2, B3 en el primero, ¿no? Que era, o sea, iba a ser un número siempre, por el delta xy. ¿Saben? Sumamos, y ahí encontramos esa aproximación parcial total. ¿Saben? A estas sumas las vamos a llamar sumas de Riemann. ¿Saben? Y fíjense algo importante que dice acá, esa suma depende de tres cosas. O sea que cada vez que quiera definir esta suma, o sea, hacer una aproximación para el cálculo de esa aproximación total o del área, ¿qué vamos a necesitar conocer? Bueno, la f, o por lo menos la f en algunos puntos. ¿Saben? Conocer la partición con la que vamos a trabajar, y aparece acá, ven que dice acá, un conjunto Q, ¿saben? Que ese Q la vamos a llamar el conjunto que tiene la selección de los puntos compatibles con la partición. ¿Quiénes son los puntos compatibles con la partición? Los subí. ¿Saben? O sea que nosotros vamos a tener acá, que en la partición teníamos el x0, el x0 que era el origen, el x1 hasta el xn. ¿Saben? Y en Q, que es el Q que aparece ahí, vamos a tener esos puntos que elegimos en cada uno de los intervalos. En Q va a estar el C1, el C2, el Cn. Así que vamos a necesitar saber con qué partición estoy trabajando, qué puntos compatibles con esa partición estoy eligiendo y con qué función estoy trabajando. A partir de eso defino la suma de Riemann. ¿Eh? ¿Cuántas sumas de Riemann posibles hay? Un montón. Sí, te escucho. Los puntos que elegimos para el conjunto Q no tienen Sí. que ver con la imagen de los que elegimos en P, ¿no? No. Vos elegís, fíjate, tanto el conjunto P como el conjunto Q aparecen en el dominio de la función, en el eje horizontal. Ah, ok. Uno tiene eso, elijo, en cada subintervalo elijo un punto que lo llamé CU. Si estoy en el primer intervalo, que era el intervalito era el X0, el X0, X1, elijo el C1. Uno cualquiera de ese intervalo. El que elija va a hacer que esta sea una suma de Riemann particular. Pero cuando hago la cuenta, no pongo el C, voy a necesitar la amplitud del intervalo, que era el delta xy, voy a necesitar la función evaluada en ese punto C sub i. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. ¿Eh? Bueno, entonces ahí digo, bueno, entonces, ¿saben? Ahora calculo el límite de esa suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0. ¿Saben? ¿Qué pasa? Cuando uno va cambiando la partición, cada partición da origen a una de estas sumas. ¿Eh? O sea, me va cambiando en teoría lo que va apareciendo, ¿no? O sea que eso es lo que hace pensar que calcular este límite no es nada fácil. Es un proceso muy complejo, es bastante difícil de hacerlo. ¿Saben? Es más, si ven en el libro hay uno por ahí hecho así, pero nosotros no vamos a calcular el límite ese porque es muy difícil y tampoco tiene mucho sentido. Sí, ese límite es lo que nos permite dar la definición del concepto más importante del cálculo integral. ¿Eh? Entonces decimos, bueno, pero ese límite a veces existe y a veces no. Cuando exista, va a dar origen al concepto más importante del cálculo integral. Sí, te escucho. No entiendo por qué acá el límite es de la partición que tiende a 0. Porque Y esto en realidad era el de máximo. No, ¿sabes por qué? Porque en esta notación hay un cambio. Esto que está acá se llama norma, es la norma de la partición. ¿Eh? Y la norma de la partición, yo porque fui salteando para que no sea tan largo, la norma de la partición, que la escribimos así, se pone así, o a veces se pone con esos simbolitos, o a veces se pone como si fuera un valor absoluto, pero que no es un valor absoluto,
esto que es la norma de la partición, es el máximo de lo que estaba escrito antes, ¿no? El máximo de los delta xy. ¿Eh? O sea, escribir esto que está ahí es lo mismo que escribir lo que habíamos puesto antes, digamos, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? O sea, no es que pongo la partición en general. Eso es una manera de escribir lo mismo que estaba antes. ¿Eh? Claro, es lo mismo, sí, sí. Ah, es todo lo mismo. Entonces, el tema es, ¿cuándo ese límite, cuando podamos decir que ese límite existe, o sea, todo el problema está en decir, bueno, si ese límite existe estaría fantástico, porque me permitió calcular el área de esa región, o me permite calcular la variación de volumen, o cualquiera de esas otras que ahora, hablábamos de área, pero hasta allá ahora nos vamos a independizar de cualquier contexto. Ahora vamos a empezar a trabajar y decir, no me interesa si la función es positiva, si es negativa, no importa, las sumas de Riemann las voy a poder calcular, porque acá no estoy poniendo, fíjense que en ningún momento uno pone ya la palabra área, ya no puse más área, vuelvo a un caso general, esa función puede ser positiva, negativa, no me importa, cada vez que haga esa suma, la voy a llamar suma de Riemann. ¿Eh? Y esto me va a permitir trabajar en cualquiera de los otros casos. En el caso que vieron con Alcides de el autito que se movía y que a veces era negativa, la velocidad. En el caso del volumen, que me parece que también tenía partes negativas. En el caso de la cantidad de casos de COVID, no había negativo, ¿no? Ese es uno que se puede comparar con lo positivo, ¿sí? Pero entonces acá volvemos a generalizar, ya salgo de cualquier contexto, voy a lo abstracto nada más, y a lo que es puramente matemático y que me sirve para cualquier caso, y vamos a decir esto que estaba acá, que uno llegaba, a decir, bueno, cuando ese límite exista, vamos a decir que es la integral definida de f en a. Y acá aparece el concepto más importante de todos. Y decimos, bueno, pero ese límite, ¿cuándo existirá? ¿Alguien podrá dar condiciones? Por suerte, en principio va a haber una definición, que es la que está ahí, y hay un teorema que me dice cuándo ese límite existe. Ven que nos dice, dado una función f que va de AB en R, decimos que la función es integrable en el AB, si existe un número L, tal que para la norma de la partición, tendiendo a infinito, las correspondientes sumas de Riemann se acercan tanto como se quiera al número L, cualquiera sea la selección de Q. Es decir, cuando el límite ese que planteamos recién vale ese número L. O sea, cuando tengo límite, cuando ese límite existe, decimos que la función es integrable. Y a ese límite lo llamamos integral definida de f en AB. Y además va a ser un número. Es muy parecido a la definición de derivada. ¿Se acuerdan que habíamos planteado un límite y dijimos, cuando el límite de ese cociente incremental existe, lo llamamos derivada? O sea, acá, para que exista la integral definida de f en AB, o sea, para que exista un valor exacto de ese delta B, delta T, lo que sea, cuando lo estamos llevando a algún contexto, este límite tiene que existir. Tiene que existir y me tiene que dar un número. O sea, tiene que existir y tiene que ser finito. Y en ese caso lo llamamos integral definida. Por suerte, todos estos científicos que trabajaron hace muchos años, también dijeron, y esa es la definición de integral, ¿no? Dijeron cuándo eso vale. Y aparecen estos dos teoremas que son re importantes. Ven que dicen, si tengo la f de partida es continua en todo el intervalo, la función es integrable. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la integral entre a y b de la f existe, o sea que ese límite existe. Y si es seccionalmente continua, también. O sea que si nosotros tenemos hasta el gráfico, la ley de lo que queremos calcular la integral, o sea, vemos el gráfico a lo mejor de la velocidad de cualquiera, voy a poder, en principio, decir este límite existe seguro, o tengo que decir, bueno, no sé, porque en el caso de que la función, no sea continua, no sé nada, digamos, ¿no? O sea, a lo mejor existe como no. O sea, sé que si no es integrable, la f no será continua, digamos, ven cómo es la ida y vuelta, ¿no? Pero tengo dos condiciones que me dicen, entonces, si la función es continua, seccionalmente continua,
ese límite existe y va a existir la integral entre A y B de esa función. Y nos salva el ver cuándo no existe. Los casos con los que nosotros vamos a trabajar son aquellos casos en donde por ahí las funciones van a cumplir estas condiciones. Había dos cuestiones más. Yo no tengo idea de la hora, chicos. Ah, no, todavía tengo un ratito. Bueno, dice, ven que dice acá, este era, no, este es el que puse recién, perdón. Es uno de los chicos, Gabriel, que está mandando algo. Algunas observaciones en cuanto a al vocabulario que uno usa cuando trabajamos con este símbolo. Este símbolo, que era como esa S grande, que ya muchos la conocen, para otros nos estamos empezando a ubicar ahora, se llama integral definida entre A y B. Aparece la función esa, que es la que tiene que ser continua, seccionalmente continua para que este límite exista. A esto lo vamos a llamar integrando. Esta F se la llama integrando. Ahí no escribo porque me queda horrible. Integrando, pero estaba por ahí. Este es el integrando. Al intervalo AB lo vamos a llamar dominio de integración. De ahí sacamos cuál es el dominio de integración, que es el intervalo AB, empiezan A y termina en B. ¿Está bien? Al A lo vamos a llamar extremo inferior y al B extremo superior de integración. Ven que dice son los intervalos de ese conjunto que está en el dominio. En principio todo lo que hicimos era para A menor que B, todo el desarrollo que hicimos. Esa definición después se puede ampliar y se dice, en el caso de que el A sea más grande que el B, lo que hago es, doy vuelta a los extremos, pongo siempre el menor abajo y le pongo un signo menos. En algunos lugares eso aparece como una propiedad, nosotros lo vamos a dar como una definición y lo vamos a usar. Y este diferencial de X que tiene un significado importante porque fíjense que tiene que ver con el delta X que aparece adentro de la sumatoria. Saben que cuando el delta X en realidad tendía a 0, se convertía en el diferencial, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que el diferencial el diferencial de X es el 1 por el delta X, cuando la función es la función identidad. O sea que tiene un significado, y que está relacionado este delta X con ese dominio de integración. Me está diciendo cuál es la variable de integración por ahora, ¿no? Cuál es esa variable, cómo se mueve ese dominio de integración. Si los extremos son iguales, la integral me da 0 por definición, digamos, ¿no? No hay que demostrarlo a eso. Y cuando la función es mayor o igual a 0, esa integral me va a estar dando el área de esa T que habíamos visto antes, que era ese trapezoide que era el área que tenía como límite superior la función para x igual a x igual a b, y el eje horizontal que aparezca en cada caso. Eso en cuanto al vocabulario que vamos a usar. Esto es lo que ya vimos antes. Ven que, bueno, acá van a tener algunos ejemplos. Si la función es continua, vamos a decir es integrable y ese límite existe. Si tenemos un caso como la función 1 sobre x en el intervalo menos 1, 1, que esa función no es continua en el intervalo menos 1, 1 porque no está definida en 0, lo que vamos a decir es, esa en principio no es integrable. A lo mejor hay alguna forma de calcular o de ver cómo hacemos ese integral, pero según este teorema, no es integrable directamente porque la función es continua. En principio, ese límite así tal cual, parecería que no existe. Bueno. Después había propiedades de la integral, esas propiedades son hasta en principio parecidas a cuando empezamos a pensar en las propiedades de los límites, después de las propiedades de las derivadas, ahora las propiedades de las integrales. ¿Por qué? Porque las integrales son un límite y las derivadas son un límite, ¿no? ¿Y qué podíamos hacer? Cuando tengo un número por una función, el número sale afuera de la integral de la suma es la suma de las integrales, esas son muy parecidas a las que habíamos visto antes. Aparecen
algunas propiedades nuevas y algunas propiedades importantes que eran, si quiero hacer la integral entre A y B, ven que puedo, eso se llama que uno subdivide el intervalo de integración. Tomo un punto que esté en el intervalo AB, por ejemplo el C, y hago la integral entre A y C más la integral entre C y B. Esta es bastante general, por eso dice no importa el orden entre A, B y C, porque de alguna manera uno lo cambia y no importa cómo esté, eso sigue valiendo. Si tengo que una función es menor que otra en todo un intervalo, la integral de f es menor o igual a la integral de g, y si la función es constante, y esta sí, o sea, las otras son todas importantes, ¿no? Pero fíjense algo que les voy a decir ahora, que es, si la función es constante, calcular esto, que era calcular el límite de la partición, se reduce a hacer k por b menos a, porque en ese caso, ¿qué teníamos? Si el a tenemos el a y el b, y la función es constante, es igual a k, el cálculo de esta integral pasaría a ser a que puedo tomar, digamos, lo puedo calcular, porque esa función, si es positiva, me quedaría el área, y si no, estaría tomando como un único intervalo, ese A y B por K, y me dice cuánto vale, digamos, ¿no? O sea que esto se puede mostrar. Y es, en realidad, el primer caso en donde digo, puedo decir cuánto vale el valor de la integral sin calcular el límite. Y por eso es tan importante ese. Van a tener, vieron que hay unas cuantas observaciones acerca de las propiedades, que si por ahí después tienen problemas, después lo preguntan en consulta. No, está bien, perdón. Me quedé pensando, Gabriel me mandó un mensaje y me quedé pensando, digo, ¿está en el mismo horario? No, el horario era el anterior, antes de empezar la clase. Bueno, volvemos acá. Hasta ahora, ¿van entendiendo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, me alegro. Bueno, entonces, fíjense que hasta ahora llegamos un poquito más de lo que vieron. El otro día lo vimos con ejemplos, ahora lo formalizamos. Y formalizamos bastante, pero por ahora lo que podemos hacer es, para calcular la integral entre A y B de una función, tenemos que calcular un límite, parecería que no nos queda otra. Pero lo que sí podemos hacer es calcular aproximaciones de esa integral. Y en eso se están basando, o sea, la tarea de aula que van a tener ahora después, digamos, ¿no? Las dos tareas de aula que van a tener después de esta clase tienen que ver con trabajar con esas aproximaciones que llamamos sumas de Riemann. Todavía no tengo una forma de cálculo para esta integral definida, pero sí puedo buscar aproximaciones. Así que lo que van a hacer hoy durante todo el día es ver cómo trabajo con esas aproximaciones. Y por ahí no me parece importante, pero se trabaja muchísimo con aproximaciones. Vieron que muchas veces uno no tiene los datos, a lo mejor no conozco la velocidad en todo un intervalo, no conozco la ley, pero puedo medir la velocidad en algunos puntos y a partir de eso uno puede recuperar la función o ir calculando variaciones, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que es aproximación se usa mucho y sobre todo en la carrera de ustedes, digamos, ¿no? Por eso ustedes van a ver que le damos mucha importancia a eso de las sumas de Riemann, a trabajarlas, a entenderlas, a usarlas en ejercicios, ¿saben? A mejorar una y otra, a ver cuando tengo un gráfico y a lo mejor no conozco la ley, si no tengo el gráfico y no tengo la ley de la función y no tengo demasiada información, no me va a quedar otra que tratar de calcular el resultado de esa integral por un método aproximado. Y a veces va a pasar que en otros casos también tenemos que usar aproximaciones por otros motivos que ya lo vamos a ver. Entonces,
hasta ahí llegamos con las sumas de Riemann. Lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, está bien, el cálculo de la integral, el cálculo exacto, es tener que calcular un límite. La definición me decía es un límite. Ahora, lo que nosotros no queremos hacer ese límite, porque ese límite es muy difícil. Entonces, lo que vamos a buscar es le vamos a llamar por ahora algún camino alternativo o algún método alternativo. Lo que queremos ver si hay una forma de cálculo para estas integrales. ¿Se acuerdan que para las derivadas también? Las derivadas eran un límite, pero después dijimos, pero fíjate que en realidad tenemos una manera de calcularlo, y usamos tablas, usamos propiedades. Bueno, acá lo que vamos a buscar es una forma de cálculo para estas integrales. Que eso es, de alguna manera, lo que nos dicen los dos teoremas fundamentales del cálculo integral, que deben haber escuchado un poco las clases, digamos, ¿no? Para poder trabajar. Y otra vez decimos, bueno, ¿cómo hago para llegar a entender cómo aparecen esos dos teoremas, que son los dos importantes, los dos relacionan y los dos me permiten sacar toda la información y me redondean un poco qué es lo que está pasando con el cálculo integral y cómo se relaciona con el cálculo diferencial? Para eso, vamos a ir otra vez, decimos, bueno, vamos al cálculo simple y a remitirnos al contexto geométrico, que es el que me permite relacionar la integral con un área. Y entonces por ahí área sabemos calcular, ¿no? Vamos a eso, lo que no quiere decir que la integral siempre sea, que el resultado de una integral siempre me dé el cálculo de un área. Entonces, empezamos a trabajar en ese camino, que también, o sea, está contado, fue un poco el proceso histórico que llevó siglos. Nosotros lo contamos en una clase, creo que lo habíamos contado en una o dos clases, pero es lo que nos va a permitir entender cómo funcionan esos dos teoremas, cómo se relaciona y cómo se relaciona el cálculo integral con el cálculo diferencial. Y por eso decimos, bueno, vamos a empezar con un ejemplo. A este ejemplo lo vamos a llamar caso simple. Pero no vamos a tomar una función constante. Ven que tomamos una función, por ejemplo, la función identidad. Y decimos, tengo un intervalo, que el intervalo es el 0b, la función es la f de t igual a t, es una función continua en el intervalo AB, así que, ¿qué podríamos decir? Esa función es integrable, porque es continua. Si es continua es integrable. Que sea integrable, ¿qué quiere decir? Que el límite existe, o sea que tengo que poder calcular la integral entre 0 y b de t diferencial t. O sea que esa integral me tiene que dar un número. Bueno, pero, y hasta en este caso lo puedo calcular. ¿Qué tendría que hacer? Esa integral no sería más que el área del triángulo que me quedó ahí dibujadito, ¿no? No sé, tendríamos que saber cuánto vale, de alguna manera, la altura para hacer base por altura sobre 2, pero como conozco la ley de f, esta altura, ¿cuánto mide b? ¿No? O sea que podríamos calcular la integral entre 0 y b, la integral entre 0 y b de la función t diferencial de t, como la función t es positiva y todo, lo que nosotros vimos hasta ahora que coincide con el área de ese triángulo. Es el área de esto, ¿no? Y si coincide con el área de eso, que era el área de un triángulo, era la base por la altura, que la altura vale b, dividido 2. Ven que acá lo calculé, usé lo que sé de geometría, pero no tuve que calcular un límite. Vamos a empezar a usar eso para tratar de buscar esta forma de cálculo, digamos, ¿no? Nos vamos a basar en este ejemplo, y es el ejemplo por ahí que se basa todo lo que leyeron y todo lo que decían en el libro. Entonces decimos, no voy a llegar hasta b, y me voy a plantear, ¿qué pasa si quiero calcular la integral entre 0 y x? Para un x cualquiera que esté entre a y b. O sea, en ese caso, nosotros ¿qué querríamos calcular? Si llegamos hasta ahí, estoy acá, le quiero calcular el color, quiero cambiar el color. ¿Podré cambiarle el color? Queremos calcular cuánto vale la integral entre a y x, y ahí ¿qué habría que hacer? Lo mismo, pero con un triángulo más chico. Lo mismo con un triángulo más chico, está bien.
Si tomo otro x que esté entre a y b, ¿qué hago? Lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, ¿qué pasa si voy cambiando ese x? Fíjense que en realidad acá lo que estamos variando además es el extremo superior de la integral. Y digo, empiezo a cambiar el extremo superior de la integral, lo cambio entre a y b, y tengo un montón de integrales definidas que se resolver. ¿Sí? Entonces, a eso que tenemos ahí, le vamos a dar un nombre. Esperen que yo quiero pasar a la otra. Acá está, fíjense, vamos a hacer la cuenta para 1, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo harían la integral entre 0 y 1 de esa función? ¿Cómo me queda? Los espero que hagan la cuenta. ¿Pudieron ¿La hacerlo? altura también es 1? Claro, La altura también es 1, muy bien. ¿Por qué es 1 la altura? ¿Qué me dice que la altura es 1? porque la función parece ser la función, ¿cómo se dice? La función de identidad, muy bien. Identidad, La sí. función es la t, perfecto. O sea que es la c a la altura, porque tengo la función. Entonces, ¿ahí qué tendría que hacer? La base es 1 por 1. 1. 1 por 1 dividido 2. Muy bien. ¿Qué pasa si le pongo un 2? Ahora la base es 2. También 2 por 2. 2 por 2 dividido 2. Ok. Perfecto. Y ahí me queda 2 por 2 dividido 2. Ahí me queda el 4 medios, ¿no? Pero lo importante es que le veamos la cuenta que hicimos. Si le pongo un 3, La base es de 3. la base es 3, me va a quedar la altura también. 3 por 3 dividido 2. Fíjense que lo que estamos haciendo acá es, calculamos un montón de integrales. No calculamos un límite, pero pudimos calcular integrales definidas. Y lo que fuimos haciendo es dejar la misma función, ir cambiando el extremo superior. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es ver que este integral en particular depende del extremo superior. Si le voy cambiando el extremo superior, hasta podría decir cuánto vale, ¿no? Ven que nosotros podríamos decir que a cada x entre 0 y b le puedo asignar la integral entre 0 y x. Y la pude calcular. Bueno, eso que estamos haciendo en este caso es trabajar con lo que vamos a llamar una función integral. Estamos definiendo otro concepto nuevo que es una función donde la ley de la función es una integral definida. ¿Está bien? Pero la variable independiente de esa función es el extremo superior de la integral. ¿Está bien? Algo que a veces, y está escrito así, y muchas veces se escribe así, confunde, es esto. ¿Qué puede pasar que confunda? Perdí el puntero. Es como está escrito, no era eso. Es como está escrito el extremo superior, ven acá. En realidad está ese corchete solo para enfatizar que el extremo superior es lo que cambia. Ven que aparece la x acá y la x acá. No es un valor absoluto, no es nada raro, digamos, ¿no? Es para decir que es una función donde a cada elemento le asigno la integral entre 0 y sx de la función t diferencial t. Por ejemplo, si estamos pensando en esto que está acá escrito, ¿quién sería? La esa f grande en 2. Y me queda esa integral. Esta es la f grande en 3. ¿Sí? Y esta es la f grande en 1, ¿no? ¿Está bien? Entonces aparece un concepto nuevo que era el de la función integral. ¿Está bien? Pensar a la integral definida como una función es lo que nos va a permitir llegar a una forma de cálculo. ¿Está bien?
porque si tenemos en cada caso un número diferente, era como mucho más complicado, ¿no? El trabajarlo así nos va a permitir encontrarle una forma de cálculo. Ahí aparece entonces la definición de forma de cálculo, ¿eh? De función integral. ¿Cuál es el dominio de esa función? Se lo vamos a dar nosotros, siempre empieza en el extremo inferior y termina en algún valor, ¿sí? Y entonces ahora lo que vamos a tratar de hacer para encontrar esa fórmula de cálculo es decir, lo que quiero es otra manera de expresar la ley de la función integral. No la quiero escribir con eso, no la quiero escribir como un límite, sino que queremos ver si hay alguna forma algebraica de escribirla, ¿sí? Entonces, planteamos el problema de otra manera. Esa es la ley de la función. ¿Eh? Pero la ley de la función también es un límite, porque era la definición de integral. Pero lo que queremos hacer ahora es ver, ¿eh? Y empezar a buscar otra manera de escribir a esa función. Buscar otra forma en la ley. Por eso decimos, queremos ver si podemos encontrar. Un caso en que pudimos, lo tenemos. ¿Eh? Porque nosotros en el caso de recién, ¿qué nos dimos cuenta? Que si lo hacemos para un x0 cualquiera, como era el triangulito, nos va a quedar x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, para el caso que estábamos viendo en este ejemplo, a la integral la vamos a poder escribir como x al cuadrado sobre 2, la podemos escribir como la integral entre 0 y x de esa función, o la podemos escribir como límite. En este caso en particular, encontramos una manera diferente de escribirla. ¿Qué nos queda? Ver si se puede hacer un procedimiento parecido para todas las funciones integrales. ¿Sí? O sea, para todas las integrales de alguna otra función. ¿Está bien? Bueno, vamos a... Esperen que voy a salir de acá, que ya lo estuve mucho más, ¿eh? De lo que dijimos. Ya algunos se fueron yendo. ¿Entendieron, chicos, más o menos hasta acá? ¿Eh? Sí, Milagros. ¿Eh?